Y hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Aquí compartimos historias que revelan los secretos más oscuros de la historia del narcotráfico, explorando la vida de aquellos que marcaron un antes y un después en Colombia y el mundo. Si te apasionan los relatos detallados y llenos de reflexión, este es el lugar para ti. Hoy te traemos la historia de Giovanni Lopera Zavala, conocido como La Modelo. Este hombre, que alcanzó notoriedad como uno de los principales ejecutores del cartel de Medellín, dejó una marca imborrable en la historia del crimen organizado. Desde sus humildes orígenes en Medellín hasta su trágico final, su vida es un ejemplo de cómo el poder y la violencia pueden conducir a un destino inevitablemente fatal. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para descubrir los detalles más impactantes de su vida, reflexionar sobre las lecciones que nos deja y entender el impacto de sus acciones en Colombia. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y deja un comentario con tus impresiones. Gracias por acompañarnos. Ahora, sin más preámbulos, entremos en esta fascinante y trágica historia. Irán Giovanni Lopera Zavala, conocido por su apodo La Modelo, es uno de esos nombres que, aunque menos difundido en los títulos internacionales, dejó una marca imborrable en la intrincada y violenta historia del narcotráfico colombiano. Este hombre, nacido en un contexto de pobreza y violencia en los barrios de Medellín, logró escalar posiciones dentro del cartel de Medellín, no solo por su capacidad para ejecutar órdenes con frialdad, sino también por su inteligencia estratégica en un mundo regido por el caos. Giovanni fue más que un simple ejecutor o sicario, se convirtió en una figura clave que sabía cómo maniobrar en las sombras de un sistema donde la lealtad, las intrigas y la traición eran moneda corriente. El apodo La Modelo puede parecer inofensivo e incluso trivial, pero ocultaba una personalidad despiadada. Este sobrenombre no hacía referencia a un hombre que desfilara en pasarelas, sino a alguien que marcaba la diferencia en cada operación, siempre cuidando su apariencia impecable. Era un hombre que imponía respeto, no solo por la forma en que vestía, sino por la precisión y eficacia con la que ejecutaba misiones que otros ni siquiera se atrevían a imaginar. Bajo las órdenes de Pablo Escobar, Lopera se convirtió en una herramienta invaluable, demostrando que el poder no solo reside en la fuerza bruta, sino también en la habilidad para planificar y adaptarse. Desde sus inicios en los barrios humildes y conflictivos de Medellín, Giovanni Lopera Zavala encarnó las contradicciones de una época marcada por los extremos. Por un lado, su apariencia cuidada y su comportamiento refinado lo diferenciaban de muchos de sus contemporáneos. Por otro, su capacidad para ejecutar actos de violencia extrema lo hacía temido y respetado. Esta dualidad se convirtió en su sello personal, un hombre que podía moverse con elegancia en los círculos del poder criminal mientras planificaba atentados y secuestros que desestabilizaban el país. La historia de La Modelo no es solo un relato de ascenso y caída dentro del cartel de Medellín, sino un espejo de las dinámicas de poder y supervivencia que definieron a Colombia en la década de 1980 y principios de 1990. Este video busca desentrañar los eventos que moldearon su vida, sus humildes orígenes, la influencia de su familia, su incursión temprana en el mundo del crimen y las razones que lo llevaron a convertirse en una figura central del cartel más poderoso de su tiempo. Cada etapa de su vida está marcada por decisiones críticas, desde las misiones que ejecutó con una precisión casi quirúrgica hasta los errores que lo condujeron a su trágico final. Analizaremos también cómo Giovanni logró ganarse la confianza de un hombre como Pablo Escobar, quien no daba su respaldo fácilmente. Su relación con el patrón revela mucho sobre las dinámicas internas del cartel de Medellín y sobre cómo operaban quienes estaban más cerca del poder. Exploraremos las misiones clave que definieron su carrera, desde los atentados más notorios hasta los momentos en que su lealtad fue puesta a prueba. Todo ello enmarcado en un contexto de violencia que dejó cicatrices imborrables en el país. Finalmente, reflexionaremos sobre el legado de terror que dejó su paso por el mundo del narcotráfico. Historias como la de La Modelo nos recuerdan que, aunque el poder y la riqueza puedan parecer alcanzables a través de estos caminos, el precio siempre es demasiado alto. Su historia es un testimonio de cómo las decisiones equivocadas pueden llevar a consecuencias devastadoras, no solo para quien las toma, sino también para quienes quedan atrapados en el fuego cruzado. Te invitamos a sumergirte en esta historia fascinante, llena de matices, intrigas y reflexiones. Acompáñanos mientras desentrañamos la vida de Giovanni Lopera Zavala, un hombre que encarnó lo mejor y lo peor de una era marcada por el caos y el crimen. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos y compartir tus pensamientos en los comentarios.
Es gracias a tu apoyo que podemos seguir trayendo relaciones con el nivel de detalle y profundidad que merecen. Ahora sí, adentrémonos en el oscuro y fascinante mundo de la modelo. El destino de Irán Giovanni Lopera Zavala tomó un rumbo decisivo cuando su tío Cuco Zavala, un joven estudiante de ingeniería electrónica, lo introdujo al intrincado y peligroso mundo del narcotráfico. Cuco, que en apariencia llevaba una vida común, tenía vínculos profundos con Pinina, uno de los lugartenientes más cercanos y de confianza de Pablo Escobar. Este vínculo familiar no solo abrió las puertas de Giovanni al cartel de Medellín, sino que lo colocó directamente en el camino de una organización que cambiaría para siempre su vida y la historia de Colombia. Giovanni no tardó en demostrar que tenía habilidades excepcionales que lo diferenciaban del resto de los jóvenes reclutas. Cuco y Pinina, conscientes de su potencial, lo comenzaron a involucrar en actividades más complejas, donde no solo era necesaria la fuerza bruta, sino también la capacidad para planificar y ejecutar operaciones delicadas con precisión quirúrgica. Bajo la tutela de estos hombres, Giovanni desarrolló un profundo entendimiento de las tácticas y estrategias que sustentaban al cartel de Medellín. En poco tiempo, Giovanni se convirtió en un experto en la ejecución de operaciones de alto impacto, desde atentados terroristas hasta secuestros estratégicos. Estas actividades no solo buscaban eliminar enemigos o proteger los intereses del cartel, sino también enviar mensajes claros al Estado y a la sociedad. El cartel de Medellín no conocía límites. Una de sus primeras misiones relevantes fue el intento de secuestro de Juan Gómez Martínez, el director del diario El Colombiano. Este operativo, que involucró a un equipo de más de 20 hombres armados con fusiles, tenía como objetivo silenciar a uno de los principales críticos del narcotráfico en el país. A pesar de su cuidadosa planificación, la misión resultó en un fracaso debido a la valentía y rápida reacción de Gómez Martínez. Armado únicamente con un revólver calibre .38, logró atrincherarse en su residencia y resistir el ataque, obligando a los sicarios a retirarse. Este revés no solo mostró las limitaciones del cartel en ciertos contextos, sino también la necesidad de mejorar la ejecución de operaciones futuras. Sin embargo, para Giovanni, el intento fallido no fue una derrota. En lugar de ser castigado, su determinación y frialdad en la misión fueron reconocidas por sus superiores, consolidando aún más su posición dentro de la organización. El intento de secuestro también sirvió como un campo de entrenamiento en la carrera criminal de Giovanni. Le permitió comprender las complejidades de los operativos a gran escala y afinar sus habilidades en logística y liderazgo. Más allá de las armas y la violencia, Giovanni comenzó a destacar como un estratega, capaz de coordinar equipos y prevenir posibles fallos en las misiones. Este episodio marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a asumir roles más importantes y peligrosos dentro del cartel. La influencia de Cuco y Pinina fue crucial en esta etapa de su vida. Mientras Cuco le transmitía conocimientos técnicos, como la preparación de carros bomba y dispositivos explosivos, Pinina lo introducía a la jerarquía y las reglas del cartel. Giovanni aprendió que la lealtad y la discreción eran esenciales para sobrevivir en un mundo donde la traición era castigada con la muerte. Estos valores, combinados con su habilidad para ejecutar órdenes sin vacilar, lo convirtieron rápidamente en una figura de confianza para los líderes del cartel de Medellín. El ingreso de Giovanni al cartel marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a ser uno de los hombres más temidos de Medellín. Su capacidad para adaptarse a los desafíos y aprender de cada experiencia lo distinguió de otros sicarios, y poco a poco, comenzó a ser visto como una pieza clave en las operaciones más importantes de la organización. Este inicio, aparentemente modesto, sería solo el preludio de una historia mucho más oscura y compleja, en la que Giovanni no solo actuaría como ejecutor, sino también como estratega y líder. Con esta misión fallida como lección, Giovanni se adentró aún más en el núcleo del cartel de Medellín, preparándose para desafíos mayores que pondrían a prueba no solo su habilidad, sino también su lealtad y resistencia en uno de los periodos más violentos de la historia del narcotráfico en Colombia. El apodo de la modelo no tenía relación alguna con habilidades en pasarelas ni con el mundo del espectáculo, sino que surgió como una burla inicial entre sus compañeros debido a su obsesiva preocupación por la apariencia personal. Giovanni Lopera Zavala destacaba en un entorno donde la mayoría de los sicarios vestían de manera sencilla y funcional. A diferencia de ellos, Giovanni siempre se presentaba impecable, luciendo ropa de diseñador, zapatos costosos y accesorios exclusivos. Su atención al detalle en la manera de vestir no solo le otorgó un aire de distinción, sino que también transmitía un mensaje claro.
Era un hombre que entendía el poder de las apariencias y la importancia de proyectar autoridad en cada entorno donde se movía. Su apodo, que inicialmente parecía una broma, terminó siendo un símbolo de respeto. La modelo se convirtió en un sinónimo de elegancia y disciplina en un mundo gobernado por la violencia y la intimidación. Este estilo distintivo no era mera vanidad, era una estrategia calculada que le permitió destacarse entre sus compañeros y, eventualmente, captar la atención de los líderes del cartel de Medellín. Giovanni entendía que en un entorno tan competitivo como el de los sicarios, sobresalir era crucial para ascender en la jerarquía. Su apariencia cuidada se convirtió en su carta de presentación y en una herramienta para ganarse la confianza de figuras clave dentro de la organización. Más allá de su apariencia, lo que realmente consolidó su reputación fue su eficacia en las vueltas grandes, el término usado para describir las operaciones de alto riesgo dentro del cartel. Estas misiones requerían no solo valentía, sino también una mente fría y calculadora. Giovanni demostró ser un hombre capaz de manejar la presión y ejecutar tareas complejas con precisión milimétrica. Fue esta combinación de habilidades y su imagen imponente lo que llamó la atención directa de Pablo Escobar, el líder indiscutido del cartel de Medellín. Escobar, un hombre que valoraba tanto la lealtad como la eficacia, encontró en Giovanni a alguien que no solo cumplía con las expectativas, sino que las superaba. Al notar su potencial, comenzó a asignarle misiones de alta importancia, confiando en él tareas que solo encomendaba a sus hombres más cercanos. Este reconocimiento no solo elevó el estatus de Giovanni dentro del cartel, sino que también lo convirtió en un objetivo de envidia y resentimiento para algunos de sus compañeros. El ascenso de Giovanni alcanzó un punto culminante en 1989, cuando Escobar le encomendó una de las misiones más delicadas y simbólicas de su carrera: el asesinato del magistrado Carlos Ernesto Valencia. Este juez había ratificado un llamamiento a juicio contra Pablo Escobar por el asesinato del periodista Guillermo Cano, un crimen que había puesto al cartel de Medellín en el centro de la atención internacional. Escobar consideró a Valencia una amenaza directa, no solo para su libertad, sino también para la estabilidad de su organización. Por ello, era necesario que la operación fuera ejecutada con precisión y sin margen de error. Giovanni, fiel a su reputación, cumplió con la tarea de manera impecable. El asesinato de Valencia no solo eliminó a un enemigo importante del cartel, sino que también envió un mensaje contundente a las autoridades y al público: el cartel de Medellín no toleraba desafíos. Este crimen marcó un antes y un después en la carrera delictiva de Giovanni, consolidándolo como una figura de confianza absoluta dentro de la organización. Su éxito en esta misión le otorgó un lugar privilegiado al lado de Escobar, convirtiéndolo en uno de sus hombres más cercanos y en un símbolo del poder que el cartel ejercía sobre el país. A partir de ese momento, Giovanni no solo era un sicario más, se había convertido en una figura central en la maquinaria delictiva del cartel de Medellín. Su apodo, la modelo, ya no era solo una referencia a su apariencia, sino también a su capacidad para ejecutar operaciones con una precisión y eficacia que parecían dignas de ser exhibidas. Este ascenso, sin embargo, también lo colocó en una posición vulnerable, pues en el mundo del narcotráfico, el poder y la visibilidad suelen ser preludio de conflictos internos y amenazas externas. La muerte de Pinina en 1990 marcó un punto de inflexión en la estructura del cartel de Medellín. La desaparición de uno de los hombres más leales y eficaces de Pablo Escobar dejó un vacío de poder que debía ser llenado rápidamente para mantener la cohesión del cartel en medio de una época de máxima tensión y violencia. Fue entonces cuando Giovanni Lopera Zavala, conocido como la modelo, surgió como el candidato natural para asumir el liderazgo operativo en Medellín. Gracias a su experiencia, lealtad comprobada y capacidad estratégica, Giovanni se convirtió en el líder de facto de las operaciones del cartel en la ciudad. Bajo su mando, la Oficina de Sicarios, una de las estructuras más temidas y efectivas del cartel, alcanzó su máximo nivel de organización y control. Esta red criminal no solo ejecutaba asesinatos selectivos y atentados, sino que también regulaba la actividad criminal en Medellín. Desde extorsiones y secuestros hasta el tráfico de drogas y armas, ninguna actividad pasaba desapercibida o se realizaba sin la autorización de Giovanni. Este control absoluto sobre la ciudad le permitió consolidar su posición y mantener protegidos los intereses del cartel frente a las crecientes amenazas del Estado y de grupos rivales. La capacidad de Giovanni para coordinar la oficina era legendaria. Poseía un sistema de vigilancia y comunicación que le permitía monitorear cada rincón de Medellín. Cada sicario, desde los más jóvenes hasta los veteranos, respondía directamente a sus órdenes o a las de sus hombres de confianza.
Giovanni implementó una jerarquía estricta, asegurándose de que los recursos del cartel fueran utilizados de manera eficiente y que las operaciones se ejecutaran con precisión. Esto incluía desde atentados masivos, como la colocación de carros bomba, hasta asesinatos individuales que fueron llevados a cabo con discreción. Uno de los aspectos que distinguieron su liderazgo era su habilidad para mantener el orden dentro de un entorno donde la violencia y las disputas internas eran comunes. Giovanni utilizó tanto la diplomacia como la fuerza para resolver conflictos entre las diferentes facciones del cartel y sus aliados. Este enfoque no solo aseguraba la estabilidad de las operaciones, sino que también reforzaba su reputación como un líder justo, aunque implacable. El poder de Giovanni no solo se reflejaba en su control sobre las actividades criminales, sino también en su capacidad para proteger a sus seres cercanos. Uno de los ejemplos más claros fue su relación con su hermano Harold, apodado el Loco. Harold era conocido por su comportamiento impredecible y por medirse en problemas con frecuencia, incluso con otros miembros del cartel. Sin embargo, el hecho de ser el hermano de la modelo le otorgaba una inmunidad que pocos podían cuestionar. En una ocasión particularmente tensa, Harold se involucró en una disputa con otros sicarios en una pizzería en el barrio El Poblado. Rodeado por hombres peligrosos y al borde de un enfrentamiento violento, Harold se salvó gracias a la rápida intervención de Giovanni. Este no solo logró calmar la situación, sino que dejó claro a todos los presentes que su hermano estaba bajo su protección. La próxima vez que les saquen una pistola a mi hermano, los mando a dormir, les advirtieron a Giovanni, reafirmando su autoridad y garantizando que Harold no sería molestado nuevamente. El liderazgo de Giovanni también estuvo marcado por una ola de masacres y atentados que desangraron a Medellín y otras partes del país. Desde ataques contra fuerzas policiales hasta la eliminación de enemigos del cartel, cada operación estaba cuidadosamente planificada para maximizar su impacto y enviar un mensaje de poder. Por ejemplo, Giovanni lideró personalmente la coordinación de atentados que buscaban debilitar la moral de las autoridades y eliminar cualquier resistencia a los intereses del cartel. Uno de los episodios más notorios bajo su mando fue la llamada Operación Pistola, una serie de ataques dirigidos contra policías en represalia por las acciones del Estado contra el cartel. Durante esta campaña, decenas de agentes fueron asesinados, sembrando el miedo tanto en las fuerzas del orden como en la población civil. Estas operaciones no solo refuerzan la posición del cartel de Medellín, sino que también consolidaron la reputación de Giovanni como uno de los líderes más implacables y eficaces del narcotráfico. Con el tiempo, Giovanni se convirtió en una figura casi intocable en Medellín. Su capacidad para manejar a los sicarios, coordinar operaciones y mantener la estabilidad dentro del cartel lo convirtió en el hombre al que todos acudían en busca de. Nadie en la ciudad podía realizar una operación sin que él estuviera al tanto, y cualquier movimiento que pudiera amenazar la estructura del cartel era rápidamente neutralizado. Este control absoluto sobre la ciudad y sus actividades criminales consolidó su legado como uno de los líderes más influyentes del cartel de Medellín. A pesar de su juventud, Giovanni logró lo que pocos podían, combinar el terror y el respeto en igual medida, convirtiéndose en el eje central de las operaciones del cartel en una de las épocas más violentas de la historia de Colombia. Sin embargo, su ascenso al poder también lo colocó en la mira de las autoridades y de los enemigos del cartel, marcando el principio de su inevitable caída. La relación entre Giovanni Lopera Zavala, conocido como La Modelo, y Pablo Escobar, el líder indiscutible del cartel de Medellín, estuvo marcada por una lealtad inquebrantable y una confianza mutua que pocos en la organización lograron alcanzar. Desde el momento en que Escobar reconoció el potencial de Giovanni, este se convirtió en uno de sus hombres más cercanos. Un ejecutor y estratega cuya frialdad y precisión lo hacían ideal para las misiones más delicadas y peligrosas. Cuando Pablo Escobar se entregó voluntariamente a las autoridades en 1991 y fue recluido en la Catedral, una cárcel construida bajo sus propias especificaciones, el control de sus operaciones externas recayó en hombres de confianza como Giovanni. Durante este periodo, Giovanni actuó como el brazo ejecutor del patrón, asegurándose de que los intereses del cartel siguieran protegidos y de que sus enemigos fueran neutralizados. A pesar de que Escobar estaba básicamente confinado, su influencia permaneció intacta gracias a la diligencia de Giovanni y otros lugartenientes. Giovanni no solo cumplió órdenes, también se encargaba de interpretar y ejecutar la visión de Escobar en un contexto en el que la ausencia física del líder podría haber debilitado la estructura del cartel. Esta confianza total en Giovanni reflejaba no solo su capacidad para cumplir con las expectativas del patrón, sino también su habilidad para liderar en momentos críticos.
En este periodo, Giovanni se convirtió en una extensión de la voluntad de Escobar, asegurando que la maquinaria del cartel de Medellín siguiera funcionando sin interrupciones. Uno de los episodios más notorios en los que Giovanni jugó un papel clave fue durante la campaña de secuestros masivos orquestada por el cartel de Medellín como estrategia de negociación con el gobierno colombiano. Bajo las órdenes de Escobar, Giovanni lideró la captura de figuras políticas y sociales influyentes, una táctica diseñada para presionar al gobierno a revocar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Entre los secuestros más relevantes se encuentran los de Maruja Pachón, esposa del entonces ministro de Comunicaciones Alberto Villamizar, y de Diana Turbay, una reconocida periodista y directora de la revista Hoy por Hoy. Estas acciones no solo representaban un desafío directo al gobierno, sino que también buscaban garantizar la seguridad de Escobar frente a la amenaza de la extradición. Giovanni, quien tenía bajo su mando a equipos de sicarios especializados, supervisó cada detalle de estas operaciones, desde la planificación hasta la ejecución. El secuestro de Diana Turbay, en particular, tuvo un desenlace trágico. Durante un fallido intento de rescate por parte de las autoridades, Turbay resultó herido de muerte, lo que desató una ola de indignación pública. Aunque la operación había sido coordinada bajo las órdenes de Escobar, Giovanni fue señalado como uno de los principales responsables de la ejecución de esta misión, lo que aumentó su notoriedad tanto dentro como fuera del cartel. A pesar de su indiscutible lealtad hacia Pablo Escobar, Giovanni también supo aprovechar las circunstancias para consolidar su propio poder dentro del cartel. Durante la reclusión de Escobar en la catedral, Giovanni comenzó a construir una red independiente que le permitiera operar con mayor autonomía. Esta estrategia no era una traición, sino una medida pragmática en un entorno donde la supervivencia dependía de tener recursos y aliados propios. Giovanni utilizó su posición privilegiada para establecer conexiones con otras facciones del cartel de Medellín y para expandir su control sobre los sicarios y las operaciones en Medellín. Su capacidad para liderar de manera independiente no pasó desapercibida para Escobar, quien veía en Giovanni no solo a un ejecutor leal, sino también a un líder con la habilidad de tomar decisiones críticas en ausencia de instrucciones directas. La relación entre Giovanni y Escobar fue un ejemplo de cómo la lealtad y la ambición podían coexistir en el mundo del narcotráfico. Aunque Giovanni nunca traicionó a Escobar, su creciente poder y autonomía comenzaron a generar tensiones dentro del cartel. Algunos compañeros vieron con recelo la influencia de la modelo y lo consideraron una amenaza potencial para el equilibrio de poder en la organización. Sin embargo, Escobar nunca dudó de Giovanni. A pesar de los rumores y las intrigas, el patrón valoraba su eficacia y lealtad por encima de todo. Esta confianza mutua permitió que Giovanni se convirtiera en una figura central en la estructura del cartel, incluso en los momentos más críticos de su historia. La relación entre Giovanni y Escobar es un ejemplo claro de cómo el poder, la lealtad y la ambición se entrelazan en el mundo del narcotráfico. Mientras que Giovanni dedicó gran parte de su vida a servir a Escobar, también supo aprovechar las oportunidades para fortalecer su posición. Esta dinámica, compleja y contradictoria, refleja las tensiones internas a un mundo donde la supervivencia depende tanto de la fidelidad como de la capacidad para adaptarse y crecer. En última instancia, la conexión entre Giovanni y Escobar no solo definió el destino de ambos hombres, sino también el curso de la historia del narcotráfico en Colombia. Su colaboración, marcada por éxitos y tragedias, dejó una huella imborrable en el país y en quienes vivieron bajo la sombra de su poder. La caída de Pablo Escobar en diciembre de 1993 marcó el fin de una era y el comienzo de la decadencia del cartel de Medellín. Con la muerte de su líder, la organización se fragmentó rápidamente, perdiendo gran parte de su poder y control. Los principales lugartenientes, acostumbrados a operar bajo la protección de Escobar, quedaron expuestos ante las autoridades y los enemigos del cartel, como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, quienes habían jugado un papel clave en la persecución del patrón. En este nuevo contexto, Giovanni Lopera Zavala, conocido como La Modelo, se enfrentó a un panorama desolador. Aunque había demostrado ser un estratega hábil y un líder eficaz, el colapso del cartel dejó a Giovanni sin el respaldo logístico y financiero que alguna vez había disfrutado. Además, el hostigamiento de las fuerzas del orden y los constantes ataques de grupos rivales lo llevaron a un estado de vulnerabilidad creciente. Tras la caída de Escobar, las autoridades intensificaron su persecución contra los remanentes del cartel, lanzando operativos coordinados para capturar a sus principales figuras. Giovanni, quien alguna vez había sido una figura intocable en Medellín, se convirtió en un objetivo prioritario.
El bloque de búsqueda, junto con los Pepes, rastreaban sin descanso a los líderes del cartel, ofreciendo recompensas millonarias por información que condujera a sus capturas. Simultáneamente, los enemigos del cartel vieron en la caída de Escobar una oportunidad para vengarse y consolidar su propio poder. Giovanni, como uno de los hombres más cercanos al patrón, era blanco de ataques y traiciones. Los rivales buscaban eliminar cualquier vestigio de la estructura del cartel de Medellín, y Giovanni era uno de los últimos símbolos de su poder. A medida que el cerco se cerraba, Giovanni tomó una decisión sorprendente: entregarse a las autoridades. El 25 de febrero de 1993, en un movimiento inesperado que incluso desconcertó a sus aliados, Giovanni se presentó ante la Fiscalía Regional de Antioquia. Este acto marcó un punto de quietud en su vida y en la historia del cartel. Su entrega no solo fue vista como un acto de supervivencia, sino también como un reconocimiento de que la era del cartel de Medellín había llegado a su fin. La decisión de Giovanni de entregarse estuvo motivada por varios factores. Por un lado, estaba acorralado por las autoridades, que habían intensificado sus operativos en Medellín y sus alrededores. Por otro, enfrentaba el peligro constante de ser capturado o asesinado por sus enemigos. En un mundo donde la lealtad y la protección habían desaparecido tras la muerte de Escobar, Giovanni entendió que su única opción viable era buscar refugio en el sistema judicial. Tras su entrega, Giovanni fue recluido en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Itaguí, ubicado al sur del área metropolitana de Medellín. Esta prisión albergaba a varios de los hombres más notorios del cartel, incluyendo figuras como El Arete y Otto. La convivencia con otros capos, muchos de los cuales habían sido sus aliados, creó un entorno tenso en el que la dinámica de poder dentro de la cárcel reflejaba las disputas que habían marcado la historia del cartel de Medellín. A pesar de estar tras las rejas, Giovanni mantuvo una postura reservada y evitó entrar en conflictos abiertos con otros prisioneros. Entendía que, en un entorno como ese, sobrevivir dependía tanto de la discreción como de la capacidad para mantener alianzas estratégicas. Aunque había perdido su libertad, Giovanni logró conservar un mínimo de respeto y autoridad entre los demás reclusos, muchos de los cuales seguían viéndolo como una figura clave en la historia del cartel. La decadencia de Giovanni Lopera Zavala es un reflejo de cómo la caída de un líder como Pablo Escobar puede desmoronar una estructura criminal aparentemente indestructible. Giovanni, quien alguna vez fue una de las figuras más temidas y respetadas de Medellín, se vio reducido a un hombre acorralado, luchando por sobrevivir en un mundo que ya no le ofrece protección ni oportunidades. Su captura marcó el fin de una etapa oscura en la historia de Colombia, pero también dejó en evidencia las profundas heridas que el narcotráfico había infligido al país. La decisión de entregarse fue, en última instancia, un reconocimiento de que el poder y la violencia que una vez lo definieron ya no eran suficientes para garantizar su supervivencia. Su reclusión en Itaguí simbolizó no solo el fin de su carrera delictiva, sino también el colapso de un sistema que había sembrado terror durante décadas. Tras haber cumplido la mayor parte de su condena, Giovanni Lopera Zavala, conocido como La Modelo, recuperó su libertad en agosto de 2001, luego de acogerse a los beneficios del nuevo Código Penal colombiano, que permitía la liberación condicional al cumplir las 3/5 partes de la pena. Este acto generó una ola de indignación en la opinión pública, ya que muchos vieron en su liberación un símbolo de la incapacidad del sistema judicial para hacer justicia frente a los crímenes atroces cometidos por figuras del narcotráfico. Aunque salió de prisión aparentemente dispuesto a comenzar una nueva vida, Giovanni no podía escapar de su pasado. Los años que pasaron en prisión no habían borrado las deudas ni los enemigos que dejaron en su camino, y el simple hecho de estar asociado al nombre de Pablo Escobar lo convertía en un blanco para sus antiguos rivales, como los Pepes y otros grupos criminales que buscaban erradicar cualquier vestigio del cartel de Medellín. Al recuperar su libertad, Giovanni intentó mantenerse bajo perfil. Algunos testimonios indican que buscó rehacer su vida en Medellín, retomando el contacto con familiares y amigos cercanos. Sin embargo, su regreso no pasó desapercibido. Las cicatrices de su vida como uno de los hombres de confianza de Escobar aún estaban frescas en la memoria de sus enemigos, quienes lo veían como una amenaza potencial, incluso después de su salida del cartel. Se dice que durante este periodo, Giovanni trató de establecer contactos con antiguos aliados, posiblemente buscando apoyo y protección en un mundo donde la violencia seguía siendo la norma. Sin embargo, muchos de esos lazos ya se habían roto, y su nombre estaba asociado a una época que la mayoría de sus contemporáneos preferían dejar atrás. El pasado de Giovanni lo alcanzó de manera brutal el 22 de mayo de 2002.
mientras se desplazaba en su Mercedes-Benz junto a su escolta en Medellín, fue interceptado por un grupo de hombres armados. Los atacantes, actuando con una violencia que reflejaba años de rencor acumulado, secuestraron a Giovanni y a su acompañante. A partir de ese momento, ambos desaparecieron sin dejar rastro. Horas después, sus cuerpos fueron hallados en una escena que horrorizó a la ciudad. Giovanni y su escolta habían sido decapitados y sus cadáveres fueron abandonados frente a la casa de la madre de Giovanni, en el barrio Santa Fe. Este macabro acto fue un mensaje claro de sus enemigos: no habría lugar para los antiguos hombres del cartel de Medellín en el nuevo panorama criminal de Colombia. El asesinato de Giovanni no fue un hecho aislado, sino parte de una purga sistemática llevada a cabo por grupos rivales que buscaban eliminar cualquier figura asociada al régimen de Escobar. Para muchos, su muerte fue vista como un ajuste de cuentas inevitable, el resultado de años de conflictos y enemistades acumuladas. La trágica muerte de Giovanni Lopera Zavala marcó el fin de uno de los últimos vínculos vivos con la era de Pablo Escobar. Su asesinato no solo cerró un capítulo en la historia del narcotráfico colombiano, sino que también simbolizó la naturaleza implacable de ese mundo, donde el poder y la influencia siempre tienen un precio. Giovanni, quien en algún momento fue uno de los hombres más temidos y respetados de Medellín, murió de una manera que reflejaba la violencia con la que vivió. Su historia es un recordatorio de que, en el narcotráfico, las deudas siempre se cobran y la lealtad o el arrepentimiento no garantizan la redención. En última instancia, la vida y muerte de Giovanni Lopera Zavala son una advertencia sobre las consecuencias inevitables de una vida marcada por el crimen. Su trágico final no solo dejó un vacío en su familia, sino que también sirvió como un símbolo del destino que espera a quienes eligen el camino del narcotráfico. Un ciclo interminable de violencia que rara vez permite segundas oportunidades. La vida de Giovanni Lopera Zavala, alias La Modelo, es un recordatorio contundente de que el poder, la riqueza y la influencia obtenida a través del crimen tienen un costo que siempre se cobra, ya sea en libertad, en sangre o en la pérdida del alma misma. A pesar de haber alcanzado una posición privilegiada dentro del cartel de Medellín, su historia se convirtió en un reflejo de las contradicciones del mundo del narcotráfico. Un ascenso rápido y deslumbrante seguido de una caída inevitable y brutal. Las acciones de hombres como Giovanni dejaron una huella imborrable en Colombia, un país que vivió durante décadas bajo la sombra de la violencia y el miedo. Cada atentado, cada secuestro y cada asesinato ejecutado bajo su liderazgo no solo afectó a las víctimas directas, sino también a una sociedad entera que se vio forzada a convivir con el terror y la incertidumbre. Su historia es un recordatorio de cómo los actos individuales pueden repercutir a nivel colectivo, marcando generaciones enteras con cicatrices difíciles de borrar. Sin embargo, más allá de la condena moral que merece su vida delictiva, la historia de Giovanni también nos invita a reflexionar sobre las raíces de estos fenómenos. ¿Qué llevó a un joven de los barrios populares de Medellín a tomar el camino del crimen? ¿Qué papel jugaron la pobreza, la falta de oportunidades y la glorificación de la violencia en su decisión de convertirse en uno de los hombres más temidos del cartel? Estas preguntas nos llevan a mirar más allá de los nombres y las acciones, hacia las estructuras sociales y económicas que permiten que historias como la suya se repitan una y otra vez. La vida de Giovanni nos recuerda que las decisiones, incluso aquellas tomadas en la juventud o bajo circunstancias difíciles, tienen consecuencias que pueden perseguirnos por el resto de nuestra existencia. En un mundo donde el crimen parece ofrecer soluciones rápidas y recompensas inmediatas, su historia es una advertencia de que este camino siempre lleva al sufrimiento, al aislamiento y, finalmente, a un final trágico. Como sociedad, su historia nos desafía a buscar alternativas, construir una comunidad donde el respeto, la justicia y las oportunidades para todos sean los pilares fundamentales. Solo así podremos evitar que las nuevas generaciones caigan en los mismos patrones destructivos que marcaron la vida de Giovanni y tantos otros como él. Antes de despedirnos, te invitamos a reflexionar sobre esta historia y compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos y darle un pulgar arriba si este contenido te pareció interesante. Tu apoyo es vital para que sigamos explorando y narrando estas historias con el detalle y la profundidad que merecen. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad.